continuar con nosotros. Vamos ahora a iniciar nuestro segmento de entrevista y el día de hoy nos acompañan dos candidatos a diputados. Ellos nos van a contar qué plan tienen al frente del organismo legislativo. Son ellos Javier Hernández, quien ocupará o es candidato en la primera casilla del listado metropolitano por la UCN, y Javier Monterroso, quien ocupa la segunda casilla del listado metropolitano, todos. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre las motivaciones y un poco sobre su pasado, para luego focalizarnos en cuál es el plan que ustedes proponen a la ciudadanía. Y empezamos con usted, señor Hernández. Hace algunos meses usted había hecho público su interés en participar, pero como candidato a alcalde, y estuvo en conversaciones con Líder. Incluso informó a un medio de comunicación que tenía alrededor de 10 millones de quetzales que podía usted invertir en su campaña. Ahora va por esta casilla, pero por el partido UCN y como candidato a diputado. ¿Cuánto fue el aporte que usted dio en esta oportunidad a la UCN para ir en ese privilegiado lugar? Ya, ese es uno de los temas sobre el cual fueron parte de las pláticas de UCN. En UCN no se paga por ninguna casilla, a diferencia de otros partidos. Fue una de las cosas que me motivó para entrar al partido de la UCN, donde uno no paga por una posición dentro del partido. ¿Pero quién financia entonces su campaña? Yo la financio propiamente. Yo, o sea, de mis recursos, de todo mundo es sabido. ¿Y cuánto dinero va a invertir esta vez en la Fíjese campaña? que más o menos es alrededor de unos 4 millones que están distribuidos de diferente manera. Uno es el apoyo a mi campaña, otro es el apoyo a el área del occidente, que estoy trabajando, el área de occidente me fue asignada, y la otra es directamente al aporte del partido político, que anda alrededor de 4 millones en total. Ahora, cuando usted habló en ese momento de los 10 millones para invertir en campaña electoral, pues se causó cierta suspicacia porque eso ya rebasaba el techo que establece la ley electoral para el financiamiento privado. Es decir, ¿usted desconocía la ley en ese momento cuando habló de los 10 millones? No recuerdo hablar de 10 millones. El día que se anunció la convocatoria, que fue a principios de mayo en el Teatro Nacional, ese día a un medio dije que lo que yo iba a invertir en mi campaña era alrededor de 4 o 5 millones. Bueno, no recuerdo haber dicho 10. ¿Sí? Le dio la entrevista al periodista Alexis Batres de Soy 502. Bueno, o sea, ¿fue para diputado? Cuando estaba de candidato a alcalde. Ah, candidato a alcalde, esa es otra cosa. Y de una vez cabe aclarar el por qué ya no voy a candidato a alcalde. O sea, ¿por qué no voy? Pero igualmente, es decir, el techo es el techo y aplica para alcaldes como para diputados. Y ese monto sobrepasaba el techo establecido por la ley. Sí, ok. No voy para candidato a alcalde porque no poseo un presupuesto de 50 millones de quetzales, que es lo mínimo requerido para poder competir contra el sistema y aparato que posee el señor alcalde de propaganda en la actualidad. Por eso fue que decliné mi candidatura como candidato a alcalde. El punto acá era justamente eso, es decir, una declaración donde usted dice que dispone de 10 millones que sobrepasa lo establecido por ley. Pero pasemos al siguiente tema, y es que todavía está en la memoria de los guatemaltecos una avioneta que fue retenida en Costa Rica y que transportaba drogas. Por otro lado, también un helicóptero en el que viajaba el exministro de Gobernación, Vinicio Gómez, también era de su propiedad. Sí, así es. ¿Qué podría decirnos sobre, primero sobre la avioneta que era de su propiedad? La avioneta ya fue esclarecido. Yo vine aquí no solo a Canal Antigua, sino a todos los medios, donde yo no tenía absolutamente nada que ver. En 18 meses no ha sido abierto ningún expediente por parte del Ministerio Público. Yo me hice presente a la Embajada de Estados Unidos a aclarar mi situación. Yo fui el que me presenté y, digamos, cualquier guatemalteco puede violar las leyes en Guatemala y salir limpio, pero el gobierno de los Estados Unidos, ahí no se puede. Pero la avioneta sí transportaba droga. Sí, sí transportaba droga. Era de su propiedad, pero no establecieron esa vinculación. No era de mi propiedad, la tenía yo en un contrato de leasing. Y además ya poseo una declaración por parte del piloto, tanto verbal como escrita, donde yo no tuve absolutamente nada que ver con ese vuelo, y además por parte de los tribunales de Costa Rica, donde tampoco nunca se abrió ningún expediente
en mi contra. De lo contrario, durante 18 meses ya fue tiempo suficiente para que la ley investigara y se diera cuenta si yo estaba vinculado o no, cosa que no lo estoy. Y la última pregunta es, usted es un empresario bastante exitoso. Gracias Es propietario de alrededor de 75 tiendas, de las tiendas Bullocks. Sí. Ahora bien, yo me pongo a pensar, si yo, por ejemplo, en este momento, yo soy politóloga, más bien me dedico a la academia, trato de pensar en que mejor voy a poner un negocio y me voy a dedicar a la empresa privada. Puedo hacerlo, porque al fin y al cabo, si yo me equivoco, la única que va a pagar los costos soy yo, o posiblemente un círculo pues muy reducido de personas a quienes yo, si no me va bien, les voy a quedar debiendo dinero. ¿Por qué es que en el caso de la política, solamente porque se es buen empresario, se piensa que va a tener un buen desempeño en política, cuando en la política un pequeño error no va a afectar a 100, a 200 o a 300 personas, sino a toda una nación? Es decir, ¿es suficiente contar con voluntad para lanzarse a un puesto público? No solo voluntad, capacidad. Yo siempre lo he dicho, cualquier persona puede ser político, mas no cualquier persona llega a ser un empresario exitoso. O sea, las capacidades de un empresario son las que le permiten alcanzar el éxito. Entonces, ¿qué necesitamos como administrador público? La capacidad, 1. 2, la integridad. 3, el poder conformar equipos de trabajo, el saber delegar. Entonces yo creo que, regreso al mismo punto, o sea, cualquier persona llega a ser político. O sea, no necesita de estudios, no necesita de preparación, no necesita haber demostrado su capacidad. Cualquiera es político. Ahora mencióneme lamentablemente, pero eso es justamente lo que está tratando de corregir ahora la sociedad civil, de que se cumpla justamente con el artículo 113 constitucional que habla de la honestidad, de la idoneidad y de la integridad. Así es. Es decir, esa es la demanda actual de la ciudadanía. Pero como me interesa hablar de la propuesta, vamos ahora a hablar con Javier Monterroso. Él fue candidato también a diputado en las elecciones pasadas por el Movimiento Nueva República, un partido identificado con ideología de izquierda. Ahora participa por el partido Todos, cuya ideología es indiscernible. Es decir, ¿cuáles fueron esos principios, esos valores que finalmente lo convencen para participar con este partido político que aparentemente es un híbrido ideológico? Bueno, Carmen, yo no diría que el partido Todos es un híbrido ideológico, precisamente es la correspondencia de ideas, esa similitud de ideas con Roberto Alejos, quien es el que me invita a participar en el partido Todos. Conversamos varias veces con él y llegamos a varios puntos de entendimiento, principalmente por la necesidad de una reforma del Estado. La reforma política, jurídica del Estado de Guatemala es lo que nos une al partido Todos. Por eso yo ingreso, me abren las puertas sin ninguna condición y me piden que colabore con ellos en el tema de los que nosotros sabemos, que hemos venido trabajando mucho tiempo: la reforma política del Estado, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la reforma del sistema de justicia, todas estas reformas que ahorita la ciudadanía está pidiendo, ¿verdad? Una mejor forma de elección de jueces y magistrados, una mejor forma de elegir a los mismos diputados, un mejor desempeño de los diputados en el Congreso, pasa por una reforma política del Estado, y el partido Todos precisamente es el que más los últimos años en el Congreso impulsado la ley electoral y de partidos políticos. Se presentó también una propuesta de reformas constitucionales al tema de elección de magistrados y jueces que fue impulsada también por las universidades y por ACIES. Entonces hay correspondencia de ideas, precisamente por eso nos conocemos con Roberto, porque habíamos impulsado procesos, la ley de carrera del Ministerio Público y otros. Entonces ahí encontramos ese clic, esa correspondencia, y por eso me interesa el partido Todos, porque es un partido con propuesta. Ideológicamente el partido Todos se califica como socialdemócrata, y yo también personalmente me considero socialdemócrata. Ahora bien, me imagino que las críticas han sido numerosas en el hecho de que usted esté participando con Alfonso Portillo, porque estamos viviendo en un momento en donde la gente no admite puntos medios, es decir, o está a favor de la corrupción o está en contra de la corrupción. ¿Qué respuesta da usted a quienes critican su decisión de ir por este partido? Bueno, el partido Todos decidió postular a Alfonso Portillo en el listado nacional. Yo voy en el Distrito Central, son dos listados diferentes. Definitivamente Alfonso Portillo ya lo ha dicho claramente, él se equivocó y pagó un tiempo en la cárcel por ese error que cometió.
En el partido todos estamos totalmente en contra de la corrupción, a favor de la transparencia. Tenemos una agenda legislativa a impulsar en el Congreso que incluye, por ejemplo, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, para que todos los funcionarios públicos, antes de entrar a ejercer cualquier tipo de cargo, tengan que presentar su declaración jurada patrimonial, para que no pase precisamente lo que está pasando hoy con Roxana Valdetti. Entonces, mi compañero aquí, si es electo diputado, tiene que decir cuánto tienen todos sus bienes, cuál es el monto de sus empresas, igual cualquier diputado, igual cualquier alcalde, igual cualquier persona, pero tiene que ser pública esta declaración. Actualmente no es pública, entonces, precisamente para combatir la corrupción necesitamos entrar al Congreso. Solo desde el Congreso se puede combatir realmente el tema de corrupción. Yo lo sé por experiencia, desde el Ministerio Público intentamos muchas veces perseguir el tema y es muy difícil. Actualmente los casos de CICIG, por ejemplo, que están vinculados con corrupción, están caminando bien, pero en algún momento va a conocerse los criterios de los jueces en esta materia, los documentos, la capacidad del Ministerio Público y de la CICIG de entrar a conocer las declaraciones patrimoniales. Esto actualmente no se puede porque la Contraloría General de Cuentas es una institución muy débil. Vamos a seguir hablando sobre las propuestas, pero ¿cómo se defiende usted de las acusaciones de Aníbal García el año pasado? En el sentido, Aníbal García ahora es candidato presidencial por el partido por el cual usted corrió en las elecciones pasadas, por el MNR. Él hacía unas acusaciones en cuanto a que usted estaba apoyando a una asociación para comprar dirigentes de ese partido político. ¿Qué puede decirme sobre eso y por qué terminó tan mal la relación con García? Bueno, creo que ese punto no es tan importante, pero en principio nosotros intentamos hacer un partido político que se llamaba Movimiento Nueva República, más o menos en el 2011, desafortunadamente, antes, 2008. Desafortunadamente hubo muchas diferencias. Yo salí del partido político Movimiento Nueva República y puedo comprobarlo, me desafilié del partido político Nueva República desde que entré a trabajar al Ministerio Público, porque no podía estar trabajando en el Ministerio Público y participar en política, está prohibido por la misma ley orgánica del Ministerio Público. Entonces yo me desafilié al partido, entiendo que tuvieron diferencias muy fuertes con personas muy afines a nosotros. Esas diferencias han llegado a tribunales, a discusiones en el Tribunal Supremo Electoral, pero yo me desligué del Movimiento Nueva República desde que entré al Ministerio Público. Pero definitivamente soy cercano a personas que han tenido diferencias con él, entonces diría yo que esas diferencias se han, se han volcado contra mí como una persona más o menos pública. Y finalmente, ¿quién lo financia? El financiamiento que yo tengo, que vamos a utilizar para la campaña política, es mi financiamiento, pero también de amigos, profesionales, empresarios, pero los aportes de cada uno de ellos no sobrepasan 10,000, 5,000 quetzales. En el caso mío también, pues el trabajo que he desarrollado como profesional es lo que estamos aportando al financiamiento. Muy bien, pasemos ahora a la propuesta. Es decir, uno de los clamores ciudadanos es la desaparición del listado nacional de diputados. Entiendo que no los dos van por el listado nacional, pero ¿qué opinan ustedes de esta decisión? Es decir, ¿cómo defender o cuál es su opinión sobre este listado nacional? ¿Conviene o no conviene? Muy rápidamente para que nos dé tiempo de agotar otras preguntas. Lo que conviene es una reducción del número de candidatos, del número de las casillas que existe dentro del Congreso Nacional. Pero el tipo de listado, ¿qué propone usted? Una reducción a ese número de candidatos que... Porque una cosa es reducir el número de diputados al Congreso de la República, que justamente ese ha sido también un clamor popular, actualmente son 158. Sí. Hay una propuesta que está ya avalada por la Corte de Constitucionalidad, en donde el Congreso dice, bueno, que no sean 158, sino 160. Pero eso únicamente fija el número de diputados, pero no toca el tema de los listados. El tema de los listados, o sea, sí debe haber una representatividad, lo que pasa es que no existe dicha representatividad por parte del diputado electo de ese departamento. Pero listado cerrado, bloqueado, listado abierto. Lo que sucede es que hay que redefinir toda la forma de elección de diputados. El listado nacional no tiene sentido en un país que no tiene dos cámaras de representantes. Pareciera que fuera una
reminiscencia de un sistema distinto, donde hubiera diputados de primera cámara y segunda cámara. El diputado por listado nacional por lo general son las élites de los partidos políticos. En un sistema que tenemos que avanzar, tenemos que ser más representativo al diputado del distrito, tenemos que tener distritos más pequeños. Por ejemplo, en el departamento de Guatemala, actualmente se exigen 19 diputados por todo el departamento, pero una reestructuración de los listados tendría que decir, por ejemplo, que el listado de Misco elija un número determinado de parlamentarios, que hay un distrito que es Villanueva, que son los municipios más grandes, que elijan sus propios diputados. En la ciudad de Guatemala, que se elijan diputados en base a distritos más pequeños. Las listas uninominales también tienen que plantearse, no solo es el partido el que hay que votar, sino la persona. Entonces sí se necesita ahí una reforma muy fuerte, pero esa reforma sí lleva a una reforma constitucional, que también se puede hacer no solo por Asamblea Nacional Constituyente, sino también por el propio Congreso de la República, ratificado en consulta popular. Justamente esta demanda por reducir el número de diputados en el Congreso tiene que ver con la insatisfacción ciudadana con el desempeño. De las tres funciones tradicionales y clásicas del Congreso de la República, de todo organismo legislativo, ¿cuál es la que usted considera más importante? Dentro de las... De las tres funciones básicas y clásicas del organismo legislativo, ¿cuál es la más importante? Yo diría que velar porque realmente se cumpla la Constitución. Estaba yo leyendo la Constitución y el problema, o sea, no hay que darle demasiadas vueltas. Simple y sencillamente no existen los mecanismos ni los procedimientos para que se lleve a cabo y se cumpla con la Constitución. Es decir, la función de control del organismo legislativo y fiscalización. Sí, o sea, el que cada artículo sea cumplido. O sea, la Constitución es linda, es bonita, mas no se está cumpliendo con ella. ¿Y para usted? Bueno, yo creo que un legislador tiene varias funciones en el Congreso de la República. Por un lado hay que ver la fiscalización, por supuesto que es importante ver cómo se gastan el presupuesto del organismo ejecutivo, cómo se ejecuta ese presupuesto, cómo funcionan las instituciones, cómo se implementa no solo la Constitución, sino las otras leyes que han sido aprobadas por el Congreso. Pero en estos momentos definitivamente hay que hacer transformaciones estructurales del país. ¿Cómo mejoramos la eficiencia, la efectividad del trabajo legislativo? Definitivamente para mejorar el trabajo legislativo tenemos que tener mejores diputados. O sea, es un organismo colegiado que se basa en las personas. Pero eso requiere también mejores partidos políticos. Exacto, pero la lucha se hace desde adentro. La lucha de la sociedad desde afuera es positiva, pero también tenemos que involucrarnos en los partidos políticos. Precisamente por eso yo me involucro por segunda vez como candidato a diputado, porque creo que los cambios se hacen adentro. Si no estamos en el Congreso, si no hacemos los cambios estructurales en el Congreso, y la otra función, precisamente por eso, es que hay que legislar, hay que reestructurar el Estado. Hay que aprobar una serie de leyes, modificaciones al mismo Congreso, porque no puede ser posible que se pasen en interpelaciones permanentes y eso estanque la labor del Congreso. Este que tenemos hoy es el peor Congreso de la historia de Guatemala este año, porque tenemos un Congreso que no se ha reunido más que para conocer la renuncia de la vicepresidenta y el nombramiento del nuevo vicepresidente. Pero el Congreso ha estado totalmente inactivo y hay muchísimas leyes que la misma ciudadanía está levantando, principalmente la ley electoral de partidos políticos. Vamos justamente sobre esa. Señor Hernández, ¿cuáles cree usted que son las dos reformas fundamentales, estratégicas, que hay que apoyar en las modificaciones de esta ley electoral y de partidos políticos? Una de ellas sería la no reelección de los diputados, sería una de las principales, o esa reelección condicionada, o máximo un periodo, dos periodos de ejercicio de las funciones de un diputado. Esa sería la número uno. Y la número dos, como ya se dijo, es la reducción del número de diputados que existen. Y algo que es importante y que no se ha tomado en cuenta dentro de la ley de reforma electoral es el que los diputados sean electos individualmente, no por listados, ya que esto tiende a... Desde ahí empieza la corrupción. En una casilla, tradicionalmente en los partidos, una casilla viene y es vendida por valores de $1 millón, por ahí es un promedio, unas más arriba, otras más abajo. Y a la hora de elegir, usted elige por la primera persona, es como ahorita, el señor Portillo va a venir y va a aportar un determinado número de candidatos en la lista nacional. Para que exista una verdadera representatividad, debería ser de forma individual. Sí, aunque eso requeriría que nuestros distritos electorales fueran muy pequeños, porque con distritos electorales como el que tenemos actualmente es imposible que los guatemaltecos conozcan a los nombres que van en esas casillas, con lo cual la reforma parece que tendría que ser más integral. Solamente muy rápidamente dígame, ¿sí o no al antejuicio a los diputados?
los diputados, ningún funcionario público debería tener antejuicio. Lo que hay que mejorar es el sistema de los filtros que tiene que tener un proceso penal. Pero volviendo al tema electoral y de partidos políticos, lo que está planteándose no son reformas a la electoral de partidos políticos. La reducción de diputados, la discusión de los distritos electorales, eso es reforma constitucional, porque en la Constitución es donde se establecen los distritos electorales, en la Constitución se establece que el diputado se pueda reelegir. Entonces tenemos que hacer reformas a la Constitución que son posibles de hacer por el propio Congreso o bien convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En el tema de la ley electoral y de partidos políticos, lo más importante es tener que el Tribunal Supremo Electoral tenga de verdad capacidad para auditar a los partidos, de que no estén gastando más allá del techo presupuestario, que puedan tener sanciones también efectivas y de cumplimiento el Tribunal Supremo Electoral, no que un partido es sancionado y después va a pasar un año en la Corte Suprema de Justicia y después a la Corte de Constitucionalidad para quitarle la sanción. Ya, se nos ha terminado el tiempo, agradecerles a ambos y nos vamos entonces en este momento a un corte.